Hola a todos, nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777. ¿Sabías que se nos viene un nuevo panorama para todo el país? Así es, Banco Central de Venezuela, CanTV, Corpoelec y Metro de Caracas han comenzado una serie de protestas continuas y surge la pregunta, ¿se paralizará el país? Por lo que se ve, sí. Luego de la aplicación de las nuevas medidas económicas, la ejecución de la reconversión monetaria que entró en vigencia el pasado 20 de agosto, y el incremento del salario mínimo a 1.800 soberbios, implementado por el Bobo de Cúcuta, comenzó el descalabro de las escalas salariales dentro de los organismos privados, pero también públicos. La contratación colectiva fue desmantelada luego de que muchos sectores lograran importantes acuerdos con el régimen bolivariano en relación al reconocimiento de cargos profesionales, en el que se han establecido prestaciones sociales, aumentos de sueldo, bonos, utilidades, vacaciones, HCM y otros beneficios. Sin embargo, el panorama en las calles es de sumo descontento, pero no solo del sector empresarial privado, sino también dentro del sector público que se ha manifestado en desacuerdo. Los empleados del Metro de Caracas, el Banco Central de Venezuela, la CanTV, Corpoelec, la Cancillería de la República, el CNE, Empresas Básicas de Guayana, así como el gremio de profesores, educadores, médicos y enfermeras, han hecho sentir su voz hasta la ley de trabajo. También distintas tribunas luego de la implementación de estas medidas gubernamentales en materia económica que han aniquilado los ingresos de los trabajadores. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social cifró en 983 manifestaciones registradas solo en el mes de septiembre de 2018 en todo el país, principalmente la razón los derechos laborales. Despido a más de 60 empleados de la Compañía Estatal del Metro de Caracas, tras mantenerse en continua manifestación para exigir el respeto de las contrataciones colectivas y en rechazo a los despidos injustificados. Los trabajadores aseguran que se van a mantener en la calle. Uno de los empleados que prefirió el anonimato aseguró que se le están violando todos los derechos laborales a todos los empleados del Metro de Caracas y ahora por protestar están siendo despedidos. Así lo manifestó él y muchos otros que se dieron cita en la concentración que se llevó a cabo en las afueras de la oficina central de la Estatal de Transporte Subterráneo, ubicado en Chacao, el pasado 6 de noviembre. El sector de jubilados y pensionados de la compañía estatal también salieron a defender su opinión y a manifestar su descontento. El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, Juan Ovalles, condenó los despidos arbitrarios de los trabajadores y le exigió a Nicolás Maduro la reincorporación inmediata de las personas afectadas con esta medida. Nicolás Maduro, le hacemos un llamado a que averigua quiénes se encuentran en la directiva porque están afectando a los trabajadores y usuarios del metro. Así lo manifestó el señor Ovalles. Hasta ahora el Ejecutivo Nacional no ha dado respuesta a los trabajadores que en reiteradas ocasiones han denunciado el mal estado de las instalaciones y de los trenes con los cuales operan, motivo por el cual muchos empleados aseguran que se les ha despedido injustificadamente. Los despidos se han producido por denunciar ante los medios de comunicación las malas condiciones en que se encuentra el sistema Metro de Caracas. El caso de Dejili Rodríguez se ha tomado como una de las banderas para que el gobierno nacional dé respuesta en cuanto a los despidos. Rodríguez fue despedida tras hacer unas declaraciones en las que comunicó que había acudido sin éxito a distintos organismos del Estado para denunciar las acciones de la Estatal de Transporte Subterráneo. Estamos protestando por los despidos y queremos los reenganches de las personas afectadas. Además exigimos y seguimos exigiendo las reivindicaciones laborales, expuso la señora. El pasado 1 de noviembre todos los empleados del Banco Central de Venezuela salieron a manifestar en desacuerdo tras la anulación de los acuerdos de contratación colectiva, luego del establecimiento del salario mínimo, por violar los derechos de los empleados cuyos sueldos pasaron a ser iguales e incluso a estar por debajo de los 1.800 soberbios que ellos dijeron que le iban a pagar. Los trabajadores del Banco Central de Venezuela trancaron la calle frente a la institución para denunciar que desde la llegada del régimen de Nicolás Maduro pretenden arrebatarles la autonomía del organismo público. Aseguraron que el actual presidente de la institución, Calixto Ortega, no se ha reunido con los trabajadores, no han recibido un documento con las propuestas hechas por el Sindicato de Trabajadores y Asociación de Jubilados y demás gremios. Beatriz Ruiz, secretaria ejecutiva y traductora del Banco Central de Venezuela, asegura que las autoridades no han dado cara ante las quejas. Por eso activos y jubilados están en la calle.
A esta protesta se unió ese día el grupo de trabajadores del Metro de Caracas, quienes denunciaron el problema de los despidos arbitrarios que enfrentan en este momento. Los trabajadores de Corpoelec, la empresa encargada del suministro eléctrico en Venezuela, y la CanTV, la estatal telefónica, también hicieron eco en numerosas protestas que se han venido llevando a cabo en varios sectores de Caracas, como la Avenida Libertador, lugar donde se ha exigido reivindicaciones laborales y mejores condiciones de trabajo, a pesar de recibir presiones por parte del SEBIN, parte de los funcionarios policiales que dispersan las protestas. Los trabajadores de la electricidad de Venezuela iniciaron en julio de 2018 un paro indefinido de actividades que han venido acompañando las protestas de calle. A partir de entonces permanecen exigiendo mejoras laborales. Luego de los ajustes económicos, entre comillas, los empleados de CanTV y Corpoelec exigen reivindicación de los sueldos y salarios, así como los beneficios de la contratación colectiva que se habían acordado previo al mes de agosto del 2018. Por otro lado, Lenis Pérez, trabajador de CanTV, exigió los aumentos prometidos, que aún el organismo no le ha cumplido, además de emitir su opinión personal en cuanto a la situación del país. Pérez dice que permanece en pie de lucha en Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, sufre una severa crisis económica, traducida en hiperinflación, en escasez de alimentos, medicina, dinero en efectivo y fallo de servicios públicos, algo que para Venezuela es inconcebible. Por otro lado, vámonos a PDVSA y a las empresas básicas de Guayana. Los precios hiperinflacionarios, la escasez de alimentos, las medicinas, además de los bajos sueldos y la anulación de los convenios laborales, no solo afectaron al gremio de trabajadores del Metro de Caracas o de Corpoelec, sino también a los trabajadores de PDVSA y las empresas básicas. Todos ellos se han visto perjudicados por el nuevo aumento salarial ridículo y obtuso que creó el Bobo de Cúcuta, que lejos de reivindicar los derechos laborales, los anuló. Mucho antes de la implementación de las medidas económicas, los empleados de la estatal de Venezuela venían protestando por exigir sus reivindicaciones salariales. En una nueva reciente protesta realizada en la sede de PDVSA en la Campiña, Caracas, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y sus equipos antimotines trataron de amedrentar a los manifestantes. Incluso se reportaron algunos manifestantes heridos. Recordemos que hubo disparos de armas de fuego, no de las tradicionales para dispersar. Bueno, esta gran cantidad de personas que salieron por parte de PDVSA, que se consideraron chavistas y maduristas y defensoras, y los que acababan las guarimbas, ellos mismos lo dijeron así, fueron agredidos por la Guardia Nacional. Llevaron un poquito de la propia medicina, saborearon la sopa. A pesar de ser la principal empresa productora de petróleo del Estado, los empleados de la estatal se cansaron de la miseria en la que viven por los bajos sueldos que devengan y que en algunos casos no les alcanza ni para comprar los alimentos de la cesta básica. Durante más de 40 días estos trabajadores que laboran en sedes ubicadas en el interior del país, como PDVSA Aragua, se mantuvieron en protesta continua desde el mes de marzo en adelante. Las empresas básicas de Guayana como Sidor y CBG también permanecen en un ambiente de incertidumbre y de descontento desde hace varios años atrás, cuando las empresas de aluminio dejaron de producir y funcionar como lo hacían en gobiernos anteriores conocidos como gobiernos de la Cuarta. Manuel López, jubilado de PDVSA y quien prestó servicio durante 27 años en la institución, expresó su descontento por los pagos a los jubilados e instó que lo ideal es que se atiendan las necesidades de los trabajadores. Así que en definitiva los trabajadores de PDVSA y de CBG no reconocen los acuerdos del pasado 10 de octubre sobre la nómina de PDVSA y la CBG, por lo cual han rechazado las tablas laborales acordadas en detrimento de los derechos laborales desde agosto del 2018. En vista del descontento de los obreros y empleados de Sidor, el gobierno organizó, para calmar los últimos, una jornada de entrega de un cartón de huevos a 17.000 trabajadores que incluían activos pasantes, jubilados y sobrevivientes. Pero la reacción de los trabajadores y de muchos manifestantes que exigían las reivindicaciones salariales los enfureció con el chantaje y aseguraron que las protestas van a continuar hasta que el Ejecutivo Nacional y las autoridades den respuestas concretas. La actividad organizada por el gobierno de repartir cartones de huevos fue aprovechada por quienes sufren los embates de la crisis, y en este tipo de actividades hubo un aliciente para llevar comida a sus hogares, mientras que otros lo consideran como una burla de parte del régimen. Así fue el caso de un trabajador de la empresa básica que decidió grabar un video donde rompió todos los huevos por la molestia contra el régimen venezolano. Entonces, la realidad es la siguiente: vienen más manifestaciones de calle.
ante esas manifestaciones de calle se va a sumar el descontento social por causa de todas las cosas que están pasando en Venezuela, por las faltas, por las carencias que hay en el sentido de luz, de agua, de gas. Y entonces ustedes saben por qué hay todas esas escasez. Bueno, ahí lo tienen. Producto ciertamente de que los empleados no están trabajando. ¿Por qué no están trabajando? Porque están protestando. ¿Y por qué están protestando? Porque no les pagan bien. Ahí está. Esto nos va a llevar a un reaccionar. Y de esto es lo que yo siempre he hablado. Se nos acerca el día de la hora cero, donde el venezolano, cuando le toquen de verdad el corazón, las entrañas, estos mismos que un día votaron a favor del régimen, son los primeros que le van a caer a patadas al gobierno. Ahí se las dejo. Regálame un like si le gustó. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si no me sigues en mis redes sociales, te invito a seguirme en Instagram y Twitter a través de @filósofo777 USA y en Facebook, en facebook.com/filósofo777 USA. Un abrazo rompecostillas para todos y 1000 bendiciones.